noches, bueno, por decir algo, porque son un poco ventosas, muy ventosas, casi no llegamos, ya nos disculparán los pelos, pero es que el viento en Zaragoza, ya saben, aquí a la gran sequía, a la gran remojada, pues hoy el aire. Pero bueno, casi es mejor que haga el agua estos destrozos que hemos estado viendo esta semana atrás. Estremecedor lo que hemos oído de las familias víctimas de la Dana. Desde luego la jueza tiene que estar impresionada, y como lo estamos nosotros cuando oímos los relatos que están contando las víctimas, que algunas de ellas pues relataron o vivieron la muerte de sus seres queridos en directo en el teléfono, ¿no? Tremendo. Lo tremendo también es que, a pesar de lo dramático de la situación, pues todavía seguimos depurando responsabilidades. No, depurando no. La culpa ha sido tuya, la culpa ha sido suya, la culpa ha sido del otro, la culpa al final pues va a ser del cha-cha-cha. Pero en fin, a pesar de esto, pues seguimos diciendo, bueno, es que ¿para qué vamos a presentar presupuestos? Sí, total, ¿qué más da? Si realmente nos diéramos cuenta, los ciudadanos, de lo importante que es tener presupuestos para sanidad, presupuestos para educación, presupuestos para la vivienda, es la base de todo. En el gobierno central, y como luego hablaremos de Aragón, también en Aragón, que aquí también en el gobierno de Aragón estamos sin presupuestos, pero realmente dicen, bueno, aprenderemos, y también los presupuestos servirían para acometer todas estas obras de infraestructura, que creo que ha quedado más que demostrado que en Valencia y en muchos lugares de España se necesitan para evitar de nuevo que estas desgracias ocurran. Yo creo que es bastante importante y bastante necesario que se destinen partidas a estudios y a acometer esas partidas, porque sí, dicen que si lo tenía que haber hecho uno, que si lo tenía que haber hecho el otro. La cosa es que estas obras estaban sin hacer y seguirán sin hacer si seguimos así. Al igual que en la pandemia, porque en la pandemia decíamos, bueno, saldremos más buenos, aplaudíamos a los sanitarios, y los sanitarios ahora están en pie de guerra. Yo creo que poquito hemos aprendido. En fin, y para acabar ya la tarde, por si fuera poco intensa, antes de meternos en nuestros temas de Zaragoza, que no son pocos, dijimos que hablaríamos de los taxistas, de los Uber, de Zaragoza no se vende, de la buena o mala gestión que está haciendo nuestra alcaldesa, que como en todo siempre hay dos partes y dos versiones. Pues por si fuera poco, estamos hablando por un lado de paz, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y por el otro la UE nos está diciendo y nos está avisando de que cualquier estado puede ser invadido, entiendo que de Europa, y además nos han dado, pues a ver, nos reíamos un poco digo aquí entre bastidores, pero que no es de risa, porque claro, si nos estaban comentando pues esta especie de kit que tendríamos que tener en caso de invasión, pues hombre, la tarde no ha mejorado mucho. Yo voy a pasar a presentar a mis contertulios a ver si me dan alguna alegría, porque, madre mía, en fin, los señores de Vox hoy no han venido. Verán que estamos más recogidicos. Óscar y Julio no han podido venir. ¿Tendrá algo que ver esto de que van a entrar en la comisión gestora? Ya os lo pregunto también, yo os lo lanzo, de la construcción de la Romareda, ¿no? Eso de la es. Nueva Romareda. En fin, yo pues voy a presentar además a un tertuliano y amigo, que es Eduardo Peris. Hola, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Ya no digo los apellidos porque los demás son conocidos de la casa, pero Eduardo viene representando al PP y bueno, es un contertulio extraordinario y además amigo. Muchas Entonces, gracias. Pues buenas noches. Buenas noches. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo estamos? Muy bien. A pesar de mi intervención, ¿estamos bien? Solo decirte que lo del kit es anecdótico. Sí, creo pero... yo que es anecdótico. Sí. Más nos vale comprarnos un rosario, ¿sabes? Pues, que para nos rezar, ayudará ¿no? más. Vale. Y nada, pues bienvenido a Muchas Eduardo. gracias. Y nada, pues con ganas de empezar ya con todos los temas que nos traen. Y nada, a ver si somos capaces de aquí, por lo menos en esta mesa, llegar a unos consensos que creo que se pueden llegar en varios de los puntos que nos has mencionado para tratar. Sí, aquí la verdad es que llegamos a consenso. Yo no sé, nos deberían de ver más y aprender un poco. Así es. Joaquín, buenas noches. Pues muy buenas noches a ti y a todo el mundo. Ya nos contaréis cómo fue esa manifestación. Eso es. Multitudinaria, dicen. Eso es. De Zaragoza no se vende. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos, a pesar de las perspectivas que se nos preparan en este mundo Es que yo lo intento, pero... Globalizado. revuelto y global.
Pues voy a cogeros el guante. Venga, coge el guante. La manifestación de Zaragoza no se vende. Me sorprendió por la cantidad de gente que entendía que hay otra manera de entender la ciudad. Fue una manifestación que se convoca desde el tejido social, en la cual los partidos políticos no hemos tenido nada que ver. De hecho, no se nos convocó ni se nos dejó participar. Bueno, no se nos invitó a participar, porque era un movimiento social y transversal de más de 40 entidades que se han ido conformando en distintas plataformas con distintas causas, porque además era una manifestación de manifestaciones. Se reclamaban muchas cuestiones que podían pasar desde la depuradora de Tereos, que alguna vez la compañera Ana nos lo ha planteado. Se hablaba del ruido, se hablaba de las viviendas en Vía Hispanidad y del solar del skatepark, se hablaba, como no, del futuro de los pinares, de la emergencia climática que tenemos frente a las olas de calor y los eventos de clima extremo. Una manifestación que lo que venía a decir es que Zaragoza no está en venta y que más allá de esa visión que se tiene desde quizá el ayuntamiento de que todo es susceptible de ser puesto en el mercado, desde los pinares, el parque de atracciones, el suelo, la vivienda, los kioscos, que hay una Zaragoza que reclama lo público, lo que es de todos, y que está trabajando para que sea una ciudad, pues eso, que no se venda, porque hay cosas que no se pueden vender, como es la dignidad de lo público, la dignidad de todos, y muchas de las cuestiones que hemos tratado en estas mesas, el transporte, la educación, la sanidad, un modelo de ciudad que está encontrando una oposición. Creo que en los últimos 6 años de gobierno municipal de PP ha sido la primera gran manifestación que ha sacado a la gente a la calle. Pues Joaquín, así luego le damos un poco para que se vaya habituando a Eduardo y os pueda contestar. Perfecto. Pues yo, por mi parte, sumarme un poco a rueda a lo que ha comentado Miguel. Sí que es cierto que el domingo pasado fue una pasada en todos los sentidos, por la cantidad de gente, por la calidad de la gente, por la calidad también de la reivindicación. Como decía Miguel, fueron más de 60 entidades vecinales las que participaron en esta manifestación. Dicen que fueron más de 4.000 personas las que un domingo por la mañana, desafiando al mal tiempo, por cierto, que había ese domingo por la mañana, salieron a las calles de Zaragoza para decir no solamente que Zaragoza no está en venta, que Zaragoza no se vende, sino que además otra Zaragoza es posible. Y yo creo que esto es un hecho totalmente novedoso. La verdad es que ver la calle Alfonso llena de personas de cabo a rabo, la verdad es que fue totalmente impresionante saber que hay personas que les interesa esta ciudad, que les interesa mucho, más allá de la Zaragoza del brilli, más allá de la Zaragoza del pelotazo que nos dibuja Natalia Chueca y el equipo de gobierno municipal. Yo creo que en Zaragoza en estos momentos tenemos que decidir qué Zaragoza queremos y cómo la queremos, cómo queremos esa Zaragoza del futuro, y yo creo que es una cuestión muy importante porque hasta la fecha lo que nos está ofreciendo el Partido Popular con la ayuda de Vox en el gobierno municipal es una Zaragoza que está gobernada bajo el pacto, bajo el símbolo del ventorro. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a una Zaragoza gobernada desde un búnker, desde un sitio inhóspito en el cual no se escuchan las reivindicaciones reales de la ciudadanía zaragozana y aragonesa. Incido en lo de real y auténtica. La gente que salió el domingo a manifestarse por las calles de Zaragoza es la Zaragoza que necesita servicios municipales de calidad, que necesita que la movilidad funcione, que necesita vivienda asequible, que necesita que no se venda el Parque La Bordeta, que no se vendan los pinares de Venecia para hormigonarlos, que no se venda el patrimonio de suelo municipal, que no se recorte en igualdad, en juventud, en cooperación. Quiero recordar que cada vez que recortamos en cooperación, lo que hacemos es no ayudar a países empobrecidos a que tengan un mejor futuro. Que luego nos preguntamos, y algunas personas dicen, y algunos partidos políticos comentan, de que viene mucha migración. Es que todo va relacionado. Si nosotros como zaragozanos y zaragozanas no invertimos, no somos capaces de apoyar al tercer mundo, al mal llamado tercer mundo, a los países empobrecidos, después no esperemos que no quieran venir a tocar las puertas a la Unión Europea, ¿no? Y yo por mi parte decir que salimos ilusionados de esa manifestación. Y lo digo porque me importa muchísimo Zaragoza. Zaragoza es una gran capital del sur de Europa. Zaragoza es un auténtico pepino en todos los sentidos, social, económico y de participación ciudadana, y creo sinceramente que tenemos que escuchar a las personas que salieron el pasado domingo. José Luis. Muy bien, yo como
parte del Partido de Aragonés y parte del centro, voy a empezar ¿Me vais a dejar a Eduardo solo, no, hombre? diciendo lo que yo le comentaría pues, al gobierno de PP Vox, y luego matizaré unas cosas que conviene saberlo de la parte del asociacionismo, que muy bien se ha movilizado, pero quiero comentar algunas cosas. Lo importante es que lo sepamos. Por la parte creo que de Tatiana Gaudés, le falta, como le está faltando muchas veces a Víctor, es el tema de contar con la gente, contar con los vecinos. No hagas las cosas sin reunirte antes con ellos, que es lo que les está matando, porque además luego están regulando cualquier cosa que tratemos, sean los autobuses, sean las pastillas, sea la seguridad, sea lo que sea. Algún cambio ha habido también en el coso, ¿no? Sí, pero van cambiando conforme se van reuniendo. Pues reúnete antes. Llega consenso. Ahora, por ejemplo, hay consenso en la línea 30 y 33, creo, si no lo rompen, si cumplen lo que han acordado. ¿En el 38 no hay algún problemilla? Sí, yo creo que lo dejan, yo creo que lo van a dejar igual y van a ampliar otra cosa. Entonces, en esa parte digo, habla con la gente. En la parte de la gente, o sea, de las asociaciones que se han manifestado, profundizar en que, y me parece muy bien, que la persona que lidera todo esto, y la gente de Torrero sabe quién es Josán, que estuvo en las listas de Zaragoza en Común, que lleva años, desde que Azcón es alcalde, pues enfurecido contra Azcón y enfurecido ahora contra Natalia Lachueta. ¿Pero entonces son asociaciones o tiene algún sesgo político? Son asociaciones. Es una asociación, es Josán, que lidera dos asociaciones en Torrero, que es el que mueve, y me parece muy bien. Hoy ha movilizado a 40 asociaciones. La policía dice que estaban 2.500 personas, los organizadores 10.000, pues 5.000. Oye, que hay que salir a la calle, pero que es un, enconamiento, no sé por qué, porque solo es leer todo lo que este señor, y buen señor, dice, pues se ve que hay una cosa, pero no sé si personal, pero un enfrentamiento, y está bien, que la derecha nunca se ha sabido movilizar y la izquierda se sabe movilizar. Y eso son las dos partes que diría. Pero para mí, que es verdad, habla con la gente antes de tomar decisiones. Luego no sé si hablaremos. Hay tres cosas que dice este grupo de Zaragoza no se vende. Sí, hablaremos de lo que queráis. Participar en el modelo de ciudad, que tenemos toda la razón. Que haya participación ciudadana, que se ha perdido. Y yo desde aquí mando un saludo a Pablo Muñoz, anterior, que fue concejal de urbanismo y que incentivó mucho la participación ciudadana. Y yo, por ejemplo, en mi distrito participé en los presupuestos participativos. Y luego es el tema del ecologismo. Mira que es fácil, ahora que la derecha hace cosas de izquierda, o intenta hacer cosas de izquierda, de contar con los vecinos. He estado yo, si hablaremos del autobús, he estado esta mañana y ayer en la antigua línea 24. C3, CI4, la gente perdida. Yo el mismo, si para bajar es un número, para subir es otro, la gente preguntando cuál es el antiguo. Mira que era fácil, yo no lo sé, pero haber hablado con la gente, haber dejado el mismo número o poner el cartelito CI3 es ida de la 24, CI4 es la vuelta de la 24. Cosas increíbles. Pues Eduardo, ¿puedes contestarles a todos? Sí, en primer lugar, buenas noches, un placer estar aquí. La verdad es que, he hecho todo debatir con todos los compañeros y, pues en un programa además dirigido y presentado por una gran amiga como es Merche. La verdad es que después de haber escuchado a cada uno de los miembros, pues en algunas cosas puedo estar en relativo acuerdo y en otras pues en gran desacuerdo, ¿no? Es decir, hablar de que la ciudad está en venta y poner un ejemplo de la venta, que el parque La Bordeta está en venta, que los kioscos están en venta, que eran públicos los kioscos. Es decir, me parece que llega un momento que es cuando se llega a un ataque totalmente ni desde la cabeza, ¿no? Sino desde el más recóndito de los desprecios a la democracia y a los resultados electorales, pues ocurre que inclusive nos encontramos con que antiguas ministras que actualmente son líderes en ayuntamientos como Madrid trata a una presidenta de la Comunidad Autónoma como de Madrid y a la comunidad entera y a médicos como asesinos, ¿no? Es decir, me parece que es lo que está llevando ese punto a no parar un segundo desde todos los sectores, en este caso de la izquierda, y pues intentar realmente aportar en lo que crean que se puede mejorar
que segurísimo que hay muchas partes que digan de mejorar, que son así, que se pueden mejorar, pero no llevarlo desde el resentimiento a una pérdida electoral, ya no dijéramos no digerir o no dijéramos admitir que otros partidos, como en este caso el Partido Popular, pueda gobernar y que para ello simplemente puede gobernar única y exclusivamente la izquierda. Hemos estado en la ciudad y hace 2 semanas, se hizo público que por primera vez en años, en muchos años, dejaba de estar intervenida económicamente por el gobierno de Aragón. Es decir, hemos sido el ayuntamiento de España más endeudado, después de haber tenido una serie de años de gobierno de la izquierda, nada menos que 12 del Partido Socialista con el señor Belloc y 4 de Zaragoza, en común 16 años de gobierno de izquierdas en la ciudad de Zaragoza. Una auténtica paralización absoluta. 17 años llevamos con el túnel de la 68 cerrados. 17 años. Es decir, ¿dónde estaba la izquierda, el gobierno de la izquierda, para abrir esa brecha de la ciudad? ¿Dónde estaba el gobierno de la izquierda del Ayuntamiento de Zaragoza para desatascar toda la pastilla de la antigua estación del Portillo, que es una zona totalmente degradada durante años por una dejadez total y absoluta por parte del gobierno de la izquierda? Y así podríamos seguir y seguir. Calles abandonadas, zonas deprimidas, es decir, la ciudad ha estado 16 años total y absolutamente paralizada. Y encima, con unos gastos, con una deuda, que la verdad, si al menos se hubiese visto reflejada en unas inversiones importantes para el beneficio de la ciudad, pues diríamos, bueno, pues por lo menos lo hemos estado pagando y lo seguimos pagando, pero con una repercusión positiva. No ha sido así. Y ahora, cuando la ciudad se encuentra con un momento de expansión, con un momento de actualización, similar al que en su momento Zaragoza vivió con el alcalde Atares, hay que recordar que Luis Fernando Arrude se encontró en una ciudad total y absolutamente endeudada también después de gobiernos socialistas, y luego posteriormente, después de haberla puesto otra vez en positivo las cuentas, Zaragoza vivió una época total absolutamente, bueno, pues podríamos decir que una segunda revolución de la ciudad. Ahora, después de haber estado 4 años Jorge Azcón de alcalde de Zaragoza, en la que tuvo que ponerse las cuentas al día, es un ayuntamiento más endeudado que tenía de toda España, ahora que la alcaldesa Natalia Chueca empieza a poner la ciudad en movimiento y continúa proyectos que empezaron con el alcalde Azcón y que ella también continúa, u otros nuevos que está poniendo en marcha, bueno, pues desde toda la izquierda se dice que Zaragoza se vende. Yo sinceramente tengo mucho respeto a las personas que se manifiestan, aún más creo que es positivo que haya un tejido asociativo en la ciudad, creo que es bueno que la gente reclame, es positivo que la gente pida mejoras en la ciudad, pero también desde el sentido común. Lo que no puede ser es criticar por criticar absolutamente todo. Porque en ese momento, cuando se critica todo por criticar, desde el sectarismo más absoluto de no, dijéramos, admitir que hay otras fuerzas políticas que pueden gobernar una administración, en este caso como el Ayuntamiento de Zaragoza, pues se pierde totalmente absolutamente la credibilidad. Y la remodelación de la línea de autobuses es un tema que yo tenía 18 años, ya pasé unos cuantos años, y ya se hablaba de que Zaragoza tenía que modificar y reestructurar su línea de autobuses. Y nadie ha tenido la valentía de poderlo hacer. Que habrá cosas que mejorar, por supuesto, cuando cambias una infraestructura de años y años, por supuesto que al final todo, pero pasa en cualquier proyecto, tiene que tener una época de modificaciones, una época de asentarse y una época de adaptarse. Y toda la ciudadanía también estar informada y adaptarse a esas nuevas necesidades. Por supuesto, creo que el Ayuntamiento de Zaragoza en estos 6 años ha demostrado que cuando algo tiene que modificar, porque lo que ha intentado se puede mejorar, pues lo ha podido, ha procedido y lo ha mejorado. Con el del diálogo y desde escuchar. Entonces yo creo que hablar de que Zaragoza se vende y poner como ejemplo la expansión que está teniendo la ciudad y ponerlo como ejemplo los kioscos del Parque La Boreta, me parece que es total vivir absolutamente fuera y absolutamente de la realidad. Quiero recordar que bueno, pues se podrá estar más o menos de acuerdo con el tema de los Pinares de Venecia, pero hay que recordar que Zaragoza ha puesto en marcha el bosque de los zaragozanos. Sin embargo, aquí nadie ha puesto encima de la mesa el bosque de los zaragozanos y lo que ello conlleva en esa lucha contra el cambio climático, contra la emergencia climática, y que hemos estado viendo las consecuencias que tiene
como vimos hace un par de años, bueno, creo que fue hace un par de años, como pasó en Parque Venecia y en Eduardo, Puerto has Venecia. venido con ganas de Bueno, defenderte y de defender a Natalia, ¿eh? Vamos a ver, es que veo a Miguel, si no, se les va a olvidar lo que han de contestar y ya me imagino que entraréis en el debate porque, hombre, desde luego, no sé si has estado oyendo a otras tertulias, pero Eduardo, oxidado no estás, para nada. Eduardo lo veo bastante en forma y bastante con información de primera mano de lo que se está ocurriendo en Zaragoza. Bueno, yo quería contestar que la plataforma, aunque haya portavoces, ellos deciden quiénes son. Josán es una persona bastante que ha estado muy activa, pero en ese mar de asociaciones no hay líderes entendidos como tal, o por lo menos así yo no lo percibo. Y os voy a decir una cosa, claro que hay respeto a los resultados electorales, claro que hay respeto, pero evidentemente estamos cuestionando un modelo de ciudad y se resume en el Zaragoza se vende, porque tiene mucho que ver con el modelo que impone el partido ganador de las elecciones, que es el Partido Popular. Y es un modelo que tiene mucho que ver con pensar siempre hacia el beneficio, hacia la economía del privado, hacia cómo podemos hacer negocio, cómo podemos atraer turistas para que a la vez el privado gane dinero a través de la actividad económica que se genera, y muy poco pensando en el ciudadano. Una ciudad que se piensa desde el centro hacia los barrios. Es verdad que decías, Zaragoza se encontraba en una situación cuando llegó el PP con una fuerte carga hipotecaria. No hay que obviar una crisis que afectó a todo el país y que impuso unas condiciones de financiación y de recursos de las administraciones locales que fueron durísimas y terribles. Y hay que reconocer que Natalia ha conseguido bajar la deuda, pero ¿cómo se consigue bajar esa deuda? Porque decimos, no, es una gran gestión. Es muy fácil, si yo voy pagando mi préstamo mensual, lo que me va tocando, y no sigo invirtiendo, claro que baja la deuda, porque la ciudad se para. Tú decías que os encontrasteis una ciudad parada. Yo niego la mayor transformación que recuerdo en la ciudad de Zaragoza, en los 42 años que tengo, es la transformación que se produce desde el 3. Es verdad que el alcalde Atarés empezó esa tarea hasta, digamos, 2008, con la Expo, y las transformaciones que se produjeron. Me estoy pensando Avenida de Soria, entorno Expo, el tema de los Pinares, todas las construcciones, todo lo que se realizó en torno a los Pinares, el nuevo cuartel de policía en Parque Venecia, el terminar los desarrollos de Valdespartera, terminar, bueno, por supuesto, el tranvía, que es la gran revolución urbana del siglo XXI. No te confundas, el cuartel de la policía local de Parque Venecia, pero digo que se finalizó. Lo puso y lo inauguró Pepe Atarés. Pero bueno, digo que se siguió la senda, pero no, que el de Parque Venecia no. Sí, no, el de lo Parque puso en marcha. Venecia. No se llegó, se proyectó, pero se inauguró en 2004 y creo que lo inauguró Carlos Pérez como... Y se hizo con una permuta, además. Bueno, pero es decir, la ciudad se transformó y los barrios, en un momento determinado, sintieron que la ciudad mejoraba, se miraba hacia lo verde. Que, por supuesto, y no puede ser de otra manera, que cada gobierno intente poner su impronta y haya, pues, hitos. Decías el bosque de los zaragozanos. El bosque de los zaragozanos no es una mala idea, pero se ha gestionado mal, como muchas veces las buenas ideas se gestionan mal. A través, quizá dándole una visión más de marketing y usando eso como una herramienta de lo que se llama blanqueo, o sea, greenwashing, el lavado verde, que incidiendo realmente en los problemas de cambio climático. No se está trabajando en cuestiones como los refugios climáticos, la renaturalización de las calles, la peatonalización, el avanzar en la zona de bajas emisiones. Y luego nos encontramos con que uno de esos grandes retos, que como decía Eduardo, desde que tenía 18 años yo también hemos oído viniendo a hablar, la necesaria reestructuración de las líneas de bus, se hace al revés. Es decir, se dice, esta es mi idea, decirme las cosas que están mal. Claro, es lógico que se levanten ampollas. Incluso cuando no planteas una revolución en materia de movilidad, porque realmente la reordenación de líneas solo ha tenido una cosa novedosa, que es la CI3 y la CI4, es la circular, que además se vendió en el programa. Yo cuando lo leía en el programa de Natalia, como algo novedoso, que eran las líneas express, es decir, líneas con paradas más separadas, líneas más rápidas, digamos, venía a sustituir un poco al proyecto del tranvía o el eje de alta capacidad en el este-oeste. Al final es lo único, lo demás son reestructuraciones pequeñas en líneas ya existentes, pero no se ha producido la gran reordenación de líneas para entender la movilidad de otro modelo.
Cuando hablas con gente que sabe de esto, las líneas de Zaragoza siguen el mismo patrón que seguían en 1900, cuando se ponen las primeras líneas del tranvía de Escoriaza. Creo que Zaragoza necesita ser más, y hablaba Joaquín de modelo. Y a lo mejor digo yo conectar Zaragoza con el resto de lo planteamos, el área metropolitana, la necesidad de la conectividad metropolitana. Requiere muchas inversiones. A quedar ya todo muy pero precisamente como estamos bien económicamente, eso os lo digo aprovechemos a todos, esa capacidad inversora que tiene ahora por la buena gestión del Partido Popular, invirtamos. Es que Zaragoza tiene un déficit. Por eso el plan de regular las líneas de autobuses tiene un déficit en una línea o dos más de tranvía que nos falta y en las cercanías. Porque claro, está supeditado en los autobuses, aparte de que lo que dice Miguel es cierto, pero está supeditado que no tenemos una línea de cercanías en condiciones como tienen otras grandes ciudades, y entonces claro, tenemos que hacer esta entre comillas, que digo yo, de líneas circulares. Si las hubieran cubierto perfectamente las cercanías, no lo tendríamos. O sea, lo tendríamos solucionado. Era un impacto. Desde aquí lo digo, tenemos empresas en Cuarte, Cadete, tenemos una universidad, la Universidad San Jorge, muchos polígonos, y ahí ni nos llega el tranvía, ni los autobuses, pues bueno, estos que son media hora, una hora, en fin, yo ahí lo dejo, que a lo mejor pues tenemos que pensar en una ciudad más amplia, ¿no? Yo en cualquier caso lo que sí que no haría, yo no estoy aquí evidentemente para dar lecciones a nadie, por supuesto que sí. Yo vengo aquí a hacer política, vengo a decir exactamente cómo nos gustaría a las gentes de Chunta Aragonesista que fuera la ciudad de Zaragoza, como capital del pueblo aragonés que es, pero sí que es cierto que no vengo a dar lecciones a nadie. Pero una cosa yo creo que sí que es importante. Yo creo que hay que escuchar a la gente que en un momento determinado se moviliza por primera vez desde hace muchos años en contra de lo que hace un gobierno municipal, indistintamente del color político. Porque sí que es cierto que en esa manifestación de Zaragoza no se vende había gente con carnet político. Yo mismo. Soy de la Chunta y estaba en esa manifestación y no era el único chuntero o chuntera que había ahí, había un montón. Y también le digo al señor del Partido Popular que nos acompaña hoy, en esa manifestación había gente que estoy convencido que en algún momento votó o habrá votado al Partido Popular y que no se siente al 100% identificado con la Zaragoza que está dibujando Natalia Checa. Por lo tanto, tengamos un poco también de cuidado y sepamos leer y sepamos escuchar a la gente que en un momento determinado se sube a una manifestación. Sí que es cierto que Zaragoza necesita un plan que en estos momentos ni está ni se le espera, ¿no? Yo creo particularmente que Zaragoza es lo suficientemente importante como para no gobernarse desde Instagram y para gobernarse desde la Plaza del Pilar. En ocasiones también creemos que no solamente no se gobierna desde la Plaza del Pilar, sino que el alcalde todavía de la ciudad de Zaragoza sigue siendo Jorge Azcón y que gobierna esta ciudad, mal gobierna, mejor dicho, esta ciudad desde el Pignatelli. Y sí que es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pues claro que sí, es que tenemos por delante muchísimos retos y no hay liderazgo político por delante. Es que lo de la movilidad tendría que buscar un adjetivo para definir exactamente lo que estamos viviendo con la movilidad en Zaragoza en estos momentos. Y es muy difícil de encontrar ese objetivo. Y lo único que sale es un tecnicismo. Y ese tecnicismo sería un auténtico descojono, con perdón de la palabra, con lo que está sucediendo con la movilidad en esta ciudad. Bueno, como es que horario gente, niño... Bueno, como estamos de noche, eso es. Es que la gente de Valdefierro con el 24 es que es un auténtico caos organizativo, porque no se puede cambiar las líneas de la noche a la mañana sin contar con la participación vecinal. Y eso evidentemente es de chiste. En Zaragoza hay autobuses que tienen 16 años. 16 años. Es que sepamos exactamente la seguridad de las personas que utilizamos tradicionalmente el transporte público, a qué nos enfrentamos. Y el problema evidentemente es que Natalia solamente se sube a los autobuses cuando tiene que inaugurarlos. Las circulares express, que ni son circulares ni son express, un gobierno municipal que no sabe ni siquiera pedir subvenciones, que es que perdimos una subvención de 7 millones de euros del gobierno central por no saber pedirla, que luego evidentemente, tuvimos que pagar. Luego evidentemente el gobierno central al final puso el dinero, pero es que no sabíamos ni pedir una subvención. Y luego una cosa que no me resisto a callarme, es que esta ciudad necesita la línea 2 del tranvía, porque es que no puede haber dos Zaragozas, la Zaragoza Norte-Sur, que tiene acceso a una red de alta capacidad de transporte, y la Zaragoza del Este-Oeste, que evidentemente no tiene esa posibilidad. El bosque de los zaragozanos, querido compañero, son los Pinares de Venecia. Ese es el auténtico bosque de los zaragozanos y el que tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar. Y respecto a la deuda, pues evidentemente se habrán hecho las cosas como se hayan tenido que hacer, porque esa deuda está para pagarla.
Pero sí que es cierto que a la Romareda y a Quirón, entre las dos, les vamos a condonar más de 3,5 millones de euros en impuestos municipales. Con ese dinero se podrían hacer muchas cosas. Quitar deuda, tener un plan de vivienda asequible, es que se podrían hacer muchas cosas. Y por último, con el tema del plan. Europa nos dice que compremos latas de atún, pilas y agua y medicamentos. Eso nos está diciendo Europa. ¿Qué está haciendo la alcaldesa de Zaragoza? ¿Ponernos un donut en el Puente de Piedra? ¿Qué pasa? ¿Que es comestible? ¿Nos lo vamos a poder comer si vienen maldadas? ¿Si vienen los amigos de Vox, rusos y americanos, a por nosotros? Que es que son los amigos de Abascal, ¿eh? Que hoy no está aquí Óscar para poder decirle esto. Pero es que los que nos quieren atacar son los amigos de la ultraderecha en España. Que lo sepa todo el mundo. Los amigos de la ultraderecha, los amigos de Abascal. Óscar, ya le contestarás el próximo, y Abascal miércoles. Abascal está callado. Abascal callado. Quería retomar mi pequeña intervención. Sí, sí. Bueno, con lo de las líneas, creo entender que el grueso de los cambios va a ir en 2027. Ahora se ha adelantado un poco, pues aprovechando o mal aprovechando, pues que el Coso se va a levantar, la Plaza San Miguel, entonces esas líneas que intervenían se han levantado. Para mí, reconozco que no se ha hecho bien, ya lo he dicho antes, claro, son 36 líneas. Quería decir, porque yo he hecho bueno, como todos habremos hecho un pequeño análisis del resultado electoral del 2023 por distritos y cómo está invirtiendo en la ciudad el ayuntamiento. Yo vivo en San José, pero trabajo aquí en Independencia y cruzo todos los días los barrios y sí que hay una frontera, o sea, el centro está impecable, los barrios están deshechos, yo no puedo dar 10 pasos en mi barrio y no tropezar. Y en realidad los resultados, y claro, hay un eje que es Pepe Vox, que está claro, Romareda, Universidad, Centro, y es lo que está impecable, y siento decirlo porque me gustaría que no fuera así, pero es la verdad, y los barrios, en eso de que estamos todos, bueno, pues un poco enfadados porque estamos abandonados en muchas cosas. Y por eso está muy bien que salgamos a la calle y que se salga a la calle para reivindicar, para que nuestro ayuntamiento, por favor, nos trate como los demás ciudadanos que somos en los barrios rurales y en eso. Y que no solo hay centro, hay más cosas. A mí lo del anillo, la verdad que pues también he mirado. Pero es verdad que es un anillo, perdón. Sí, el Rindelus, que imita el elipse. Bueno, el elipse que hace el equinoccio, bueno, la rotación y tal, y que al final no va a poder estar porque tenía unos compromisos. Bueno, ya hablaremos de Lola Primavera. Porque la verdad, se tuvo que suspender por el tema de las está muy bien, lluvias. oye, que se vendieron los 2.000 ramos de tulipanes y que ha ido a Aspanoa, pero la verdad que sí que yo recomendaría, y mira que con todo el cariño a Sara Fernández, que lo está haciendo para mí muy bien, pero a la alcaldesa le diría, porfa, haz cosas bonitas, que son el Lola Primavera o lo que sea, los festivales de la luz, pero por favor, necesitamos una ciudad, una Smart City de verdad, una GovernTech, que yo le diría 3 puntos que podíamos hacer en Zaragoza para convertirla en la ciudad inteligente y invierte las dos cosas. Danos, como digo yo, danos leones como los emperadores, como el circo romano, pero danos acueductos, danos teatros. Sí. 400.000 euros un disjockey y... No, sí, mira, el Lola Zaragoza he mirado, bueno, la primavera son 100.000 euros, bueno, no sé si es mucho o es poco. Bueno, ya dijo ayer o antes de ayer que el seguro cubría eso, pero que por favor, que aprovecha que eres tan buena alcaldesa y dótanos de ser una ciudad pionera de verdad. No solo con Luis, que ya no sé dónde está. ¿Es oposición o gobierno? Más equilibrada, ¿no? En Estás cuanto a los aquí barrios. toreando, no sé muy bien dónde en el centro. Eduardo, pero es que el centro... Menos mal que no venía a dar lecciones, menos mal, el cariño que no daba lecciones, porque los alumnos saldrían mal aprendidos, pero bueno. Pero ahora, un poco ya comentando, quiero volver a decir que sobre todo respeto, y es muy respetable, que la ciudadanía y cualquier tejido asociativo se manifieste, reclame, reivindique, y es bueno además que los sectores sociales, asociativos, soliciten, reivindiquen y se manifiesten, siempre. Lo malo es cuando solamente se hace desde un punto de vista muchas veces transgiversado por la realidad. Pero eso no es así. Respecto al tema de, por un lado estáis comentando, es que se genera turismo para la ciudad que beneficia solamente a los empresarios que se dedican al turismo o a la hostelería. Bueno, yo quiero recordar las grandes penurias que pasó nuestro país cuando estuvimos con los problemas de restricciones, precisamente porque no podía venir turismo a país. Nos guste o nos guste más o menos, una gran parte muy importante del movimiento económico de nuestro país, de nuestra ciudad, es a través del turismo, que se cambia, por supuesto. Hay que dar otras vías para que si vienen mal dadas como en su momento,
tengamos a través de la innovación, el desarrollo de otros medios que nos permitan desarrollarnos económicamente. La Smart City, una Smart City no se hace de la noche a la mañana. El mayor ejemplo de una ciudad inteligente Smart City es Curitiba, Brasil, y empezó a transformarse en una ciudad inteligente en los años 90. Es decir, que realmente para una ciudad inteligente tiene una planificación de muchos años. Y claro, si nos quedamos simplemente con que una Smart City es tener, nos basamos en la teoría de decir, no, es que tiene que ser un ahorro energético y ponemos todo iluminación LED. Bueno, pues tenemos ahorro energético. Yo seguiría, perdón, el ejemplo de Singapur. Me gusta mucho más. Sí, podemos poner... Disparas alto tú también. Podemos poner Singapur, hay que tener sueños, O Victoria, sueños que es una ciudad importantes. verde y cercana. Bueno, pero por ser ya más... podemos poner muchos ejemplos. Oye, que pero si se una van a ciudad- tele a China... Dejarle hablar, que además de que le estáis atacando todos, ahora no le dejáis hablar, luego ya... Una Smart City requiere muchísima inversión, un plan a muy largo plazo y sobre todo un trabajo constante y continuo, porque al final tenemos que tener una ciudad totalmente conectada, que sea capaz de analizar esa información con análisis predictivo, que al final no sepa, inclusive hasta tener un tráfico inteligente, que sea capaz a través de inteligencia artificial predictiva, ser capaces de tener hasta en la movilidad los semáforos inteligentes para tener bueno, pues un tráfico total absolutamente inteligente, dinámico y ser capaz inclusive para los servicios de emergencia predecir cualquier momento, cualquier incidencia que se pueda realizar. Todo eso lleva tiempo de inversión y dinero. Y por supuesto, bueno, pues en muchísimos casos aprovechar los fondos de Generation, como está haciendo, para traer inversiones a Europa. Sí que es cierto que hubo un error con la subvención en respecto a los autobuses. No, el Gobierno de España no ha dado el dinero. Solamente el Gobierno de España aceptó la rectificación, las alegaciones que se le hizo desde el Ayuntamiento, igual que había pasado con otras administraciones. Yo no entro a valorar eso, simplemente, bueno, pues hubo se compensó porque era justo compensarlo y ya está. La Administración Central aceptó las alegaciones y luego lo que tuvo que hacer, dijéramos, a la hora de justificar las subvenciones, pues aceptó esas alegaciones que se hicieron en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por supuesto, todo el mundo se puede equivocar. Ahí ya no entro de quién fue el problema, si fue un problema de comunicación, fue un problema de envíos, de subir a la plataforma y se pensó que no estaba subido cuando estaba... no creéis en la bueno, movilidad. entonces, pero decir en eso, decir que no se cree en la movilidad, decir, vamos a ver, nadie, si tú tienes la posibilidad de que tu hipoteca te dé un 10% de subvención para pagar la hipoteca, nadie se cree que nadie acceda a recibir, si cumple los requisitos, ese 10% de subvención para pagar la hipoteca. Entonces, hablar de que no se cree en la movilidad, porque en ese momento hubo un error puntual en la justificación de la subvención que luego se subsanó, como pasó en otras ciudades, otras administraciones. Es decir, bueno, pues todo el mundo se puede tener un error, se subsanó. Si no estuviese subsanado, podríamos haber otras circunstancias que hubiese podido tener. Y respecto al tema de estos eventos que tanto criticáis, bueno, pues solamente hay que ver la cantidad de personas de Zaragoza y de fuera que vienen a ver este tipo de eventos que se organizan en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Yo creo que es bueno, incluso en algunos casos, inclusive se tiene que cortar el tráfico, los accesos debido precisamente a la gran aceptación que ha tenido por parte de la ciudadanía. Solamente hay que ver Zaragoza florece y acercarte por el Parque Grande y alrededores, Parque La Bordeta, para ver realmente la cantidad de población de Zaragoza y de los alrededores de la ciudad que se acercan a verlo. Y por supuesto, necesitábamos un cambio tan absoluto en la movilidad. Es decir, cuando se implantó el tranvía, que actualmente, bueno, pues tenemos el tranvía, lo vemos como un medio útil, en ese momento fue un medio de transporte total y absolutamente cuestionado, contestado, y que el Ayuntamiento de la izquierda impuso total y absolutamente por decreto la instalación del tranvía. Pero bueno, a lo que me refiero es, hubo una contestación muy importante por parte de la ciudadanía, y vosotros igualmente, desde el gobierno que en este momento está en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo implantó, pese a quien le pese. Y al cabo del tiempo, ahí está, y yo creo que, bueno, pues todo el mundo está relativamente... Bueno, pues por supuesto habría modelos mucho más económicos que el tranvía, por supuesto. Hombre, simplemente por hacer una... Actualmente podríamos tener... existe... la movilidad eléctrica total y absoluta, con prioridad semafórica a través de sensorización de autobuses. Es decir, tenemos medios actualmente mucho... chino que hablaba No, es decir, entonces es no conocer el funcionamiento de una Smart City. Una parte fundamental de la Smart City es la movilidad eléctrica. Y en la movilidad eléctrica está la movilidad autobuses eléctricos con sensorización
para prioridad semafórica, y ya no solamente sensorización, sino también ser capaces inclusive de tener un análisis predictivo de la ocupación que hay y que incluso el ciudadano pueda saber en cada momento qué ocupación tiene un autobús para saber si debe acceder a ese autobús, esperar o incluso saber en cada momento que los autobuses, la línea total de autobuses, qué tipo de ocupación tiene para poderse organizar. Esto es la IA, ¿eh? Lo mismo es Sí. los parkings inteligentes, Big data. o sea, lo mismo los parkings inteligentes, es decir, realmente, quedarnos en un modelo totalmente estático y hablar solamente de tranvía, tenemos que tener una vista mucho más global de lo que es una movilidad eléctrica en una Smart City. Y hay muchos más modelos. Está el autobús eléctrico, está el autobús conectado, está la prioridad semafórica en autobuses. Hay A mí me muchas gustaría ver posibilidades en esta capacidad de movilidad. Y escuchar aquí, porque claro, si ya estamos teniendo problemas los taxistas, el otro día comentábamos que estaban teniendo problemas, incluso ya en la actualización, con todas estas cosas que estáis diciendo de la movilidad, con los Uber, con toda la situación que estamos viendo, cómo afecta esto también, en qué situación, ya que estáis en el debate, afecta también a los taxistas, Pues, porque claro, yo la verdad que con todo esto que estáis contando, lo que se necesita, lo que está contando Eduardo, que es A mí tremendamente interesante, no sé si la los taxistas visión- van a ir a mejor o a peor, no La lo visión sé. de Eduardo de la ciudad tecnológica es una visión que creo que todos, aquí sí que podemos hablar de un consenso y que tendremos que tender hacia ese consenso. Es que no queda otra. Porque no queda otra y además es necesario Claro, para también por avanzar sostenibilidad en y por los requisitos convivencia. que requiere la ciudad. Creo que ahí nos podríamos encontrar en las ciudades inteligentes, en las ciudades predictivas, sobre todo en el ámbito de la movilidad, que es fundamental, pero no desdeñemos también un poco las fórmulas que han funcionado hasta ahora, que han sido casos de éxito, como decíamos, y hay que ser consciente de que hay tecnología para avanzar y que probablemente la movilidad del siglo XXI, de lo que queda del siglo XXI, va a tener que pasar necesariamente por la tecnología para, pues eso, para tanto a nivel de usuario, como a nivel de atención, como a nivel de planificación de líneas o para generar nuevas redes de transporte. Pero hablabais una cuestión, ¿cómo afecta el Uber, la movilidad, la técnica? Y voy a añadir más, ¿cómo afecta el modelo de ciudad basado en eventos? Yo no critico que haya eventos en determinados momentos en la ciudad. No critico que haya momentos puntuales en los que pueda haber una gran inversión en un evento carismático, simbólico. Pero el problema es que se ha convertido en costumbre. Se ha convertido en costumbre de que todos los fines de semana pasa algo. ¿Por qué? Porque intentar, y no critico tampoco a la hostelería, que evidentemente la hostelería del centro, yo que tengo también buenas relaciones con la gente de cafés y bares, la hostelería del centro está muy contenta, la de los barrios, como decimos algunas veces, no tanto. Al final en Zaragoza pasan muchas cosas, pero pasan muchas cosas en el mismo sitio, para la misma gente y para el mismo destinatario. Los taxistas nos dicen, no, si esto va fantástico, el problema es que se nos desborda nuestra capacidad. Es decir, una de las cosas por las que tiene que llegar, o vienen, o es atractivo que vengan otras plataformas como Uber, Cabify y Bolt, es precisamente los fenómenos de masificación, turistificación, que está pasando en todas las ciudades. Tampoco digamos que Zaragoza está siendo una excepción, que Valencia se ha hablado de esto, Málaga está pasando esto, y al final estamos convirtiendo, claro, Zaragoza es muy fácil llegar desde Madrid y Barcelona muy relativamente barato, con un AVE, con un Oigo, Y con rápido. Y cómodo. Sí. y muy cómodo, Muy y cómodo, muy cómodo, sí. por supuesto. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Esas personas se tienen que alojar. Los hosteleros, Oreca, la parte de Oreca Hoteles, nos dicen, no, es que aquí no lo estamos notando. Hay muchos eventos, hay mucha gente, hay mucho turismo, se percibe. En la cuenta del restaurante sí que se nota, en la cuenta del hotel no se nota. Surge un fenómeno que es el fenómeno de la turistificación en base no a hoteles, sino a pisos turísticos. El piso turístico tiene unas consecuencias muy negativas para toda la ciudad. Para empezar, el centro se convierte en un parque temático del fin de semana. Y tú mañana vamos o el jueves vamos y vamos a empezar a ver las primeras maletas desfilando por la calle Alfonso. ¿Qué ocurre? Que aquellas personas que querían tener una vivienda para vivir en el casco, ya no lo tal. Pero es que el otro día me decían que en la zona de Picarral, zona de Arrabal, Picarral, un poquito... También Hay están mucho llenándose piso de piso turístico, turístico es cierto. y la gente, Sí. y en el Actur, Por eso lo cruzar. y en San José, la parte Desde más- la universidad, sí. de la universidad. Tiene mucho turista, ¿Qué ocurre? también gente a despedida de solteros, eso es cierto, porque yo lo A mí me parece un modelo que tenemos que ser capaces de regular y es un modelo perverso. Pero tiene todo que ver con el modelo de ciudad en venta, en el sentido de que es una ciudad de espectáculo, una ciudad de cara a la vista. Y los taxistas tienen razón, dicen, oigan, nosotros llevamos
100 años dando, bueno, no sé si llevan 100 años, pero 60 años dando un servicio público regulado, pasamos inspecciones, hacemos exámenes, pagamos licencia. Es verdad que la licencia no cuesta dinero, pero se ha generado un mercado de licencias que va generando empleo para los taxistas. Y ahora vienen empresas que no tienen unas condiciones retributivas, ni de seguridad, ni de conocimiento de la propia ciudad adecuadas. Por favor, protéjansenos, porque además es verdad que ha habido distintos decretos y las regulaciones estatales, sobre todo Europa, nos dicen, bueno, si se ponen límites de acceso a la entrada de otros operadores, pónganse en función de las particularidades de la ciudad. Si Zaragoza, porque apostamos por ser una ciudad con una movilidad, digamos, activa, pues menos vehículos de movilidad personal. Si apostamos como un elemento de servicio público el taxi, digamos que menos VTC. Y lo reservemos para lo que surge. Debemos, y esto también es una cuestión de modelo de ciudad, defender aquellos sectores que hacen ciudad. Y el taxi es un sector que hace ciudad. Yo, aquí el señor de la Chunta, tengo que decir que soy el señor de la Chunta. Y vengo aquí precisamente porque soy el señor de la Chunta. También de vez en cuando viene alguna señora. También. Ana y Ruth también han venido por aquí y volverán, por supuesto que sí. Pues sí, porque me traéis pocas señoras, Pues no te preocupes, Yo me siento yo tengo muchas desvalida. ganas de que mis compañeras, que además están súper cualificadas para representar al partido en cualquier ocasión, vengan aquí siempre que ellas quieran, por supuesto que sí, que además sé que serán bienvenidas. Pues sí. En cualquier caso, insisto, soy el señor de la Chunta, no soy el Grinch, y como no soy el Grinch, pues me gustan las lucecitas, y me gustan los discjockeys, y me gustan las flores, pues claro que me gustan, pero ¿y a quién no en su sano juicio le pueden gustar las flores, las luces, bonito, los lo discjockeys? bonito. Pero Y la ¿a quién diversión. ¿a Y quién además no es le necesario gusta? porque tenemos un estado de ánimo todos Claro. que Sí, hay que Eso- colaborar en levantarlo. Eso de ¿no? Psicólogos, y eso de psicólogos entrada tienen que nos meter algún gusta- psicólogo. Eso de entrada nos gusta a todos y a todas, pero es que después hay que leer la letra pequeña y hay que ver las facturas de los disc jockeys, de las lucecitas y de tantas y tantas otras cosas que yo creo básicamente que son auténticos despilfarros en tanto en cuanto vemos que esas cantidades de dinero que pueden llegar a rondar los 2 millones de euros entre unas cosas y otras, luego vemos cómo a los vecinos y vecinas de la Almozara, en vez de ponerles unas piscinas públicas como debería de ser, les dicen que oigan no, que es que les vamos a poner a ustedes una concesión privada de piscinas, que de momento el precio de la entrada va a ser como el resto de piscinas municipales, pero que en el futuro ya veremos. Pues evidentemente no se puede hacer una cosa y no se puede hacer la contraria, se puede solvar y soplar. Por lo tanto, hay que saber exactamente a lo que estamos y hay que estar a las necesidades reales de los zaragozanos y de las zaragozanas. La Smart City es necesaria, pero tampoco lo dice el señor de la Chunta, es que vamos hacia eso sí o sí, pero eso no será posible en tanto en cuanto esté Vox en la ecuación, porque la Smart City, supone renaturalizar, supone reverdecer, supone descarbonizar, supone mejorar el espacio urbano, supone que en vez de ir a 50 km por hora por la ciudad, como si fuera en Echegaray, como si fuera este Motorland, vayamos a 30. Y precisamente Vox lo que ha promovido en el Ayuntamiento de Zaragoza es todo lo contrario, que en Echegaray, que nos habíamos acostumbrado a ir a 30 km por hora, no, ahora a 50. Pues eso va totalmente en contra, aparte de la razón, de una Smart City. Por lo tanto, mientras esté Vox en la ecuación, evidentemente va a haber cosas en Zaragoza que no vamos a conseguir. Y luego una cuestión que a mí me duele particularmente. No estoy en contra tampoco del turismo, por supuesto que no, porque es bueno y es positivo, pero tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado. Y lo que está sucediendo en Zaragoza hay que ponerlo en evidencia, porque pasear por la calle Alfonso, o pasear por la calle Larios, o pasear por la calle Preciados de Madrid, terminas por no saber exactamente dónde estás. Porque es que las calles son Igual. calcadas. En el Paseo Independencia ha cerrado los helados italianos. ¿Y que han abierto? Un Un Starbucks. Menudas filas había. Yo me he tomado alguna vez algún café en un Starbucks. 100 personas no pasa para nada. la apertura. Yo lo he hecho. Cola para un pero café. en el Paseo ¿Tú Independencia... también lo has De hecho? de ¿Has las hecho cola para un 6:40. café? No, yo estaba porque trabajando. es que, Dios pero en el mío, Paseo pero Independencia, bueno. además de Starbucks, que el café es de plástico, en el Paseo Independencia, cerca a los aledaños, tienes hostelería de toda la vida que hacen unos cafés estupendos, buenísimos y maravillosos, y apoyamos a la hostelería de Zaragoza. Y puedo decir muchos nombres, pero el criollo, sí. que no se ha tomado un Yo café en el sé, criollo, que es por una favor, maravilla, buenísimo. en el Tíbet, en los espumosos, en tantos y tantos Buenísimo, espacios sí. de la ciudad. Por lo tanto, yo En creo estos también sitios aunaría un poquito que- de cola yo por el café, sí. que desde pero la para política Starbucks no. municipal yo creo que también se puede hacer mucho en esto, que yo no niego que evidentemente todo el mundo que quiere hacer negocio en Zaragoza, porque Zaragoza es una ciudad rentable para hacer negocio, por supuesto que sí que lo es, pero por favor que hagamos todo lo posible porque aquellos negocios de toda la vida impulsarlos. Y eso también entró un poco con los taxistas.
Porque ¿por qué tanta licencia de Uber, tanta licencia de Bolt, tanta licencia de VTC? Los taxistas de toda la vida son los que conocen realmente la ciudad, que patrullan la ciudad, que hacen un servicio público estupendo y maravilloso, y yo creo que no tiene que venir ninguna multinacional de fuera, se llame como se llame, a explicarnos a los taxistas de Zaragoza lo que tienen que hacer. Yo soy usuaria de taxi, de autobús y de taxi cuando tengo la necesidad. Debo ser muy antigua, pero no lo sé, me gustan y además tengo conversaciones con ellos y es genial. Recojo un poco 3 puntos que ha comentado entre Miguel y Joaquín. Smart City, el taxi y el tema de un poco de lo que es el turismo. Sobre el taxi, nosotros nos estamos reuniendo estas semanas, Alberto sobre todo, con los taxistas, creo que son 4.000 licencias. Ellos nos dicen que no lo hemos sacado, y lo quiero recalcar, es que ya no es los VTC que ya están y tienen los permisos para que están cogiendo licencias interurbanas para operar en Zaragoza, y entiendo yo, porque no hay medios, la policía local no los puede parar y comprobar qué licencia están ejerciendo, también nos dicen... Sí que pueden, ¿no? No. Ahora tienen los programas, lo que pasa es que no inmovilizan el vehículo. Sí, y sí. eso es una de las reivindicaciones. No, eso es a lo que me refiero. Digo, claro, que dicen que alguno, yo ahí sí que lo dudo, levanta la mano y para eso, también nos lo dicen los taxistas. Yo tengo una profesión frustrada que es la de periodista de investigación y he investigado, no, es broma, pero me gusta investigar y he investigado cuando decimos, que todos los decimos, es que las multinacionales, pues yo me he remontado a cuando empezaron a dar las primeras licencias el Ministerio de Fomento de VTC, y qué casualidad que las cogió un señor que un año antes pidió la excedencia de Adif y, oye, creó una empresa que ahora existe. Una gran empresa. Una empresa, sí, cogió todas las licencias que le dejaron. Llegó después a un acuerdo con Uber, que le vendió el 30% de esa empresa. Y luego, oye, consiguió ese hombre crear su propia empresa y ya está en Holanda y en otros países. Y yo también digo, sí, que al final me entiende, pero ojo, ¿cómo le llegó esa información? ¿Qué acuerdos hubo por allí? Y porque la verdad yo creo que estas personas que son autónomos y se han comprado su coche para Uber o Bolt, lo que sea, les están pagando 4Ms y tal, no sé, al final son también trabajadores y quien realmente eso tiene... Hay que verlo también, Sí. Claro. Y ¿El que... beneficio dónde se va? ¿Se queda aquí el beneficio? No, ¿Dónde se va? sí. ¿Dónde se va el beneficio? Al final eso a la es. plataforma. Y para eso estamos, como bien hemos dicho, todos los zaragozanos que somos usuarios del taxi, que nos han cuidado bien durante 70 años y nos van a seguir cuidando. Y yo, oye, que es que además les ha ayudado... Ahora es un poco complicado, Sí, a veces sí. cogerlo. También vamos a... Pero están las aplicaciones. No, pero están las Hay una aplicaciones. aplicación que se llama Mosa que funciona muy bien. Sí. Respecto a la Smart City, y acabo, quería decir... Le dejaremos acabar Sí. a Eduardo. Sí. Solo Los quería decir caballeros, por favor. que por termínalo. partes, que vamos por partes, dices, yo ahora arreglo, por ejemplo, o voy a reordenar la línea 30, pues porque no voy a aplicar el sistema de BRT, que es el encima del semafórico, para probar que cuando pase la línea 30 los semáforos tienen prioridad al autobús. No sé qué habrá pasado porque me he perdido aquella prueba que se hizo de la línea 40, creo recordar, bajando sin chofer. Ya no sé qué ha pasado. Era la 39. 39. No, la Sí. 40, ¿no? La 40. La 40 era, porque yo Puede vivo ser. allí. A ver. Y digo, ya no sé qué ha pasado. Y si nos podías dar información... A por ver, ese- la verdad ese- es que, bueno, pues gracias por, así puedo hablar, porque puedo tratar a todos. Ya todo el Ya es ratito es periodista tuyo, frustrado, ya lo ha dicho, Ya es periodista me ha hecho gracia lo frustrado. de soy el señor de la Junta, no soy el Grinch. Bueno, eso me ha hecho gracia. Pero bueno. Señor Eduardo, Sí. Del PP. el señor del PP. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, bueno, pues manifestar, por supuesto, que no puede ser de otra forma, el apoyo a los taxistas, ¿no? Que han hecho, bueno, pues hacen y harán una labor fundamental, ya no solamente como servicio público que son, sino también como también... Son vigilantes de la ciudad. Totalmente, es decir, el apoyo que en momentos han realizado para personas con movilidad reducida, Sí. para cuando hay una emergencia sanitaria o incluso nos acordamos la época del COVID, cuando estábamos encerrados todos en casa, que la gran labor social hicieron los taxis y en un tanto por ciento incluso poniendo su dinero, su tiempo, porque no recibían ningún tipo de remuneración por parte de los ciudadanos, ¿no? Llevando comida, llevando las compras, llevando a hospitales. Tiene una labor que hicieron también hay que decirlo, es absolutamente importante, fundamental. En eso totalmente de acuerdo. Lo que pasa que muchas veces, bueno, pues lo que has comentado tú en ese aspecto, por supuesto que hay que apoyar el comercio local, ¿no? Y hablas de que se coloca una empresa como Starbucks en el Paseo de Independencia. Pero bueno, todavía estamos en un país de libre comercio, en una comunidad europea de libre comercio,
en el que no puede llegar una administración y decir, no te doy la licencia porque te llamas Starbucks, o no te doy la licencia porque te llamas Pepito No está muy bien, Eduardo, Handlets y quiero que No sea está de muy bien, Zaragoza. Eduardo. Entonces, de hecho, No es así. bueno, ha habido legislaciones, ha habido, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, junto con Junta Aragonesista, no hubo ningún decreto de prohibición de instalación de Uber ni Cabify en Aragón. Hubo Todo lo contrario. un No, decreto hubo una normativa de no conexión en la que no podíamos, dijéramos, tenía que haber un tiempo de mínimo. Desde que solicitabas el VTC no podías pasar y reclamarlo, tenía que ser una distancia mínima, pero no hubo una prohibición. Es decir, la izquierda cuando ha gobernado no ha prohibido. Entonces, es decir, Aplicó el 1.30 ahora del decreto. exigir, Esto no es Venezuela, ¿eh? exigir, pues por eso, exigir que se prohiba algo no se puede prohibir. Hay que ver Nosotros los hemos dicho mecanismos, eso. Regular. los mecanismos regulatorios. Hay que ordenar, es decir, regular. que muchas veces también ocurre cuando se está 8 años gobernando y se deja de la mano, pues se pide que muchas veces se haga en 2 años lo que no se ha hecho en 8, ¿no? Pero bueno, por supuesto, de hecho, además, el Ayuntamiento recibe a los taxistas, el Gobierno de Aragón recibe a los taxistas, les ha dado su apoyo y, bueno, pues en la planificación incluso ha pedido informes a ver cómo se puede realizar. Respecto al tema de la conducción sin chofer, por supuesto, fue un modelo de pruebas, pero tenemos que tener en cuenta también A que, mí por eso me sigue ejemplo, dando mucho miedo. la conducción autónoma va por niveles, a una serie de niveles. Por ejemplo, España todavía Yo no creo estamos mucho en la gente. en el nivel, Estados Unidos sí, algunos estados de Estados Unidos, pero España todavía no está en el nivel que se permita la conducción autónoma. Si Estados Unidos está en el nivel en el que un coche puede ser conducción autónoma, pero con un conductor pendiente. Aquí en España todavía no estamos ni siquiera en ese nivel. Si va por niveles en la conducción autónoma, en ese tipo de movilidad, y España, bueno, pues está haciendo esas pruebas, pero no puede hacer una prueba y dejar hasta que no permita ese nivel. Y aparte también se hacen bancos de pruebas, se toma análisis, igual que por ejemplo en Madrid hubo el metro sin conductor, es decir, se van haciendo pruebas, tomando datos, análisis, para que cuando Me se acuerdo de permita, aquel robot claro, que se permita, iba por las calles claro, y se metió en un Sí que se escaparate. mató, sí que se mató en un escaparate. Claro. En fin, ahí lo dejo Sí, sí. que iban corriendo a alguien por la plaza de los sitios. Estamos no sé. viviendo un momento, Ahí lo dejo. yo creo, apasionante Transición. en la sociedad, tecnológicamente hablando, en la conectividad, en la movilidad, en la que, bueno, pues en muchísimos casos van a ser cambios muy rápidos y en otros casos, bueno, pues hay que tener una adaptación tanto social, poblacional, incluso, dijéramos, a nivel de infraestructura, ¿no? Y bueno, pues hay que tener esa paciencia en el que muchas cosas funcionarán a la primera y otras necesitarán, como en cualquier proyecto, como en cualquier ámbito, necesita un proceso de modelaje, adaptación, de mantenimiento y sobre todo también de modificaciones en diferentes versiones. Y yo creo que criticar esas circunstancias, yo creo que es no ser conscientes de lo que conlleva cualquier tipo de cambio tecnológico o cualquier tipo de cambio social en el que estamos viendo en la actualidad, que, bueno, pues a raíz de la pandemia, de lo poco positivo que podemos sacar, ha producido, bueno, pues una, dijéramos, una aceleración de todos esos procesos tecnológicos adaptándose a la sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos y yo creo que estamos viviendo un momento apasionante en el que poco a poco iremos viendo, pues, una ciudad mejor, una sociedad mejor y sobre todo, bueno, pues unos servicios sociales en los que cada vez serán mejores, apoyándonos en la tecnología, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Esperemos. Nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, ¿Minuto sí. de oro Sí. o Venga, el tiempo? minuto de oro. bueno. Yo voy a decir el mío, ya os dejo a vosotros el minuto de oro. Qué grande. Que yo, esto de que yo cuando voy me voy pues de viaje Sí. por trabajo, por placer, lo que sea, y llamo al taxista, llamo a, pues, donde, y Cooperativa, digo, ¿no? a la cooperativa, que no me salía el nombre. Y entonces viene el señor taxista, me recoge súper puntual, y yo le voy contando al taxista, pues, a dónde me voy, si voy con prisa, si estoy harta del trabajo, si me voy de vacaciones, y todo eso. Yo casi lo prefiero a subirme al coche y aquello de, Que me lleve. anda, no hay nadie, uff, Mal qué rollo. soledad. Mal Bueno, venga, el rollo. minuto de gloria, que lo tenéis todos. Bueno. Un poquito menos y así habláis todos. Un poquito. Y Óscar, hemos echado de menos tus gráficos. Tus gráficos. Una cosa, y es una reflexión. Y hoy, como ha sido un día, creo que pensando en la ciudad en positivo y hacia una ciudad del futuro, la importancia de la vivienda en nuestra ciudad. De que es el otro gran reto de la ciudad. Es verdad que hay unas tensiones brutales de mercado. Durante muchos años después de la crisis, prácticamente no se construyeron vivienda. Pero hay que dar una solución. Antes hablábamos un poco de las viviendas de uso turístico, pero necesitamos más viviendas en la ciudad. Y sobre todo conseguir una cuestión. Y es que me da igual que haya muchas o pocas viviendas, pero que las que haya puedan ser usadas y asequibles. Porque en este momento es verdad que hay muy poquita oferta, pero los alquileres son imposibles y la obra nueva, ya lo sabéis,
es inviable. Creo que es otro de esos grandes pactos de ciudad que tenemos pendiente. Ahora se están poniendo en desarrollos de, por ejemplo, de construcción industrializada, porque la construcción que entendemos como construcción tradicional se ha puesto en unos costes mano de obra imposibles y de materiales. Creo que hay que apostar por tecnologías que además son tecnologías aragonesas, que tienen naves en Pinseque, de construcción modular, de construcción, pues un poquito como se han construido las naves en los últimos 30 años, aplicar la tecnología también a la vivienda, porque hay que ser exigentes con los estándares de calidad y de sostenibilidad, pero también hay que ser muy exigentes y así hay que reclamarlo todas las administraciones con los estándares de accesibilidad económica. Bueno, pues yo por mi parte, Merche, decir que me siento muy cómodo hablando de Zaragoza, hablando de la capital de Aragón, de este territorio, de este pueblo tan fantástico en el que vivimos. Y evidentemente todos los debates que hagamos sobre esto, pues evidentemente siempre estaré súper a gusto, ¿no? La verdad es que tenemos una capital impresionante, increíble, con un potencial fantástico y maravilloso. Zaragoza, como hemos dicho aquí en este programa, está a punto de crecer, está a punto de expandirse, lo está haciendo ya, de hecho, y creo sincerísimamente que necesitamos a alguien al timón que tenga un plan. Y el plan de la alcaldesa es ella misma, ¿no? Y creo sinceramente en este sentido que hacen falta nuevas ideas, hacen falta nuevos horizontes, nuevos objetivos y personas que lideren y que sobre todo que tomen decisiones desde la Plaza del Pilar contando con las personas. Yo en 2023 fui el candidato de Chunta Aragonesista al Ayuntamiento de Zaragoza. No salí por muy poquitos votos, tuvimos casi 16.000 votos y me quiero dirigir a la gente que nos ve habitualmente. ¿Cuál es mi cámara? Está de aquí. Sí, se te ve estupendo, sí, sí. Para decirles que Chunta Aragonesista nos va a decepcionar. Esos 16.000 personas, esas 16.000 personas que nos votaron cuentan con el apoyo político, con el respaldo político de Chunta Aragonesista y evidentemente, y pese a que no tengamos representación, vamos a hacer todo lo posible porque esas personas se sientan representadas, escuchadas y que tengan una opción política clara y diferenciada como es Chunta Aragonesista. Me había asustado, pensaba que empezaban las elecciones. Vaya mí que soltado. Bueno. Quiero focalizar en 3 puntos. Uno, el principal para mí es pedirle al Ayuntamiento de Zaragoza que por favor que cuente con la participación ciudadana. Le voy a poner un ejemplo que es súper sencillo y súper... Le va a llevar de recados, Eduardo, que es a Natalia Chueca, a nuestra alcaldesa. Es un punto de la Smart City, pero es muy sencillo, es el One Service, es que con una aplicación en el móvil, cualquier ciudadano, yo estoy pasando por mi calle y veo un problema de una acera o de algo que está escorchado o algún problema, pues lo paso, llega directamente a los servicios del ayuntamiento y me responde inmediatamente. Porque yo, claro, veo, oye, hay un problema, tal, no sé, entre que comunico al técnico de la Junta de Distrito, a no sé qué, no sé cuántos, se pierde enseguida. Uno es eso, otro, abogar por la omnimovilidad, tanto que hablamos en el comercio de la omnicanalidad, omnimovilidad, donde pueda entrar el tranvía, semáforos, taxistas, autobuses. Y luego el otro punto era decir un poco, yo abogo mucho por las ciudades con la vivienda de alquiler. Zaragoza tendría que hacer 2.000 viviendas en los primeros 5 años cada año de alquiler para vivienda social. Y pongo el ejemplo de Viena, que el 65% de la vivienda es de alquiler social, con pisos de 590 euros de coste en una capital europea, que están 10 euros más baratos que, por ejemplo, Barcelona, el metro cuadrado o Madrid, y que luego tendríamos que construir 1.800 viviendas de alquiler social, de alquiler. De alquiler asequible. De alquiler asequible, eso es. Porque al final... Para que podemos se puedan ir nuestros hijos de casa. Y nosotros mismos, los que nos hemos divorciado, que volvemos a casa de nuestra madre y que por favor, que nuestras madres tienen que quedarse libres. Sí, cierto. Y encantado por... Hoy he estado muy amable y, oye... Pues hay que hacer cosas para que los padres vuelvan a vivir su segunda juventud, por favor, y que los hijos no vuelvan. Eduardo, voy a aprovechar yo, de gloria, es que me estaba acordando, me has puesto el chiste a pie ahí. Claro, no vais a defraudar ahora, es que defraudasteis en su momento, pues quédate fuera. Pero bueno, la verdad es que, bueno, pues creo que un poco contestando a todo lo que habéis comentado, el tema de las aplicaciones de que los ciudadanos ya hubo en su momento, incluso empresas a nivel nacional que sacaban aplicaciones para a diferentes municipios. Ya estamos hablando que eso funcionaba en el año 2015, 2016 y realmente para eso tenemos que hacer una parte, yo creo, desde todas las administraciones y que hacer una parte de sensibilización al ciudadano para que participe, ¿vale? Porque al final esas herramientas que se pusieron en muchas ciudades terminaron en el olvido porque la propia ciudadanía no las utilizaba.
Es decir, realmente... Ahora han pasado 10 años. Por eso, yo creo que eso Ha es un pasado momento 10 de, sí que es cierto, volver a, un poco pues, a fomentar ese tipo de herramientas y concienciar a la ciudadanía. Respecto a la vivienda, yo tengo ese problema porque como no me he casado no me tengo que divorciar. Entonces, pero bueno, Sí, para divorciarse pero hay que casarse. exactamente. Eso, vamos. Yo siempre he dicho que la primera causa de Es divorcio es inevitable. el matrimonio, pero Sí, bueno. Tal cual. Pero sí que es cierto que tenemos un déficit de vivienda social, por supuesto. Durante muchísimos años se ha hecho, la poca vivienda que se ha hecho ha sido total y absolutamente de venta. Yo creo que ese ha sido el gran problema que hemos tenido en este país en general, que se ha fomentado desde hace muchísimos años la vivienda social, la vivienda protegida desde el producto de venta, cuando tenía que haber sido un producto de alquiler social. Y posiblemente, bueno, pues ahora los problemas que tenemos en estos momentos de esa falta de vivienda para los jóvenes, principalmente, pues actualmente, mira, si todos esos barrios que hemos hecho durante los años en la ciudad, vivienda de protección oficial hubiesen sido de alquiler, pues hemos tenido esa movilidad que actualmente se está demandando. Eso no implica que no se necesite una gran cantidad de viviendas. Ahora, por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha hecho una planificación, sobre todo en el medio rural, para la construcción de viviendas, Que también es necesario. que es muy necesario y sobre todo, bueno, pues todavía estamos esperando ese gran bolsa de vivienda de protección oficial que Pedro Sánchez anunció que iba a realizar y que lleva 7 años en el gobierno y que no ha hecho ninguna. Pero bueno, No le habíamos nombrado Sí, en sí, todo el es programa. verdad. ¿eh? Pero bueno, Habíamos casi, dicho casi. que En habíamos el dicho último día. ¿Para qué vamos a presentar los presupuestos? Si da igual, pero cuando llegue el cambio de gobierno ¿eh? nacional, entonces imagino que hará un plan nacional de plan de eso, vivienda de hemos protección hablado oficial. de Zaragoza. He echado de menos a Óscar, tengo que decir. Que ¿Ves? además tenía algún Óscar, nardico por aquí Óscar. preparado para el señor de Vox. Y Pero se nos me ha venido quedado aquí en bien el porque así hemos tintero. hablado de Zaragoza. Si no, Se me ha nos hubiera quedado en el desviado tintero. a Estados Unidos. Eso sí no te lo discuto, pero tenía aquí cositas para Óscar. No te las guardo para la siguiente. Bueno, pues gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.